Buenas noches amigos y bienvenidos a esta edición de Business Night Talks. Hoy tengo el gusto de presentarles a Rubén Carrasco, gerente general de Agriland Global y conocido empresario y profesional del agro peruano. Rubén, bienvenido Muchas y gracias gracias. por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Es un gusto, un placer estar aquí contigo. Cuéntame un poquito de ti, de qué estudiaste, cómo ingresaste en el rubro. Sí, mira, es algo raro porque yo estudié en colegio marista en provincia, en Sullana, Piura, ¿ya? Y quería ser FAP de la Fuerza Aérea porque me encantaba el deporte, siempre me ha gustado. He jugado fútbol, básquet, entonces tenía entendido de que tenía que estar siempre activo, las Fuerzas Armadas era lo mío, así que escogí la FAP. Llegué a Las Palmas, no ingresé. Fue mi primera parte, mi primera derrota realmente, porque la frustración la pude sentir. Al regresar, la familia dedicada siempre al agro, la ganadería, mi familia en el norte viene de generación en generación, me animaron a estudiar agronomía. Me llevaron a Tumbes, estudié en la Universidad Nacional de Tumbes y así empecé a estudiar agronomía, ¿no? A gustarme la carrera. Pero hay una parte donde más creo que le encontré el cariño, la pasión, fue cuando por obras del destino, pues en ese tiempo todavía habían huelgas por el terrorismo y en uno de esos espacios fui a buscar trabajo y en una de las industrias me abrió las puertas, me dio prácticas. Lo primero que me dijo el gerente fue, acá hay prácticas, pero no hay sueldo. Así que las sectas es la hora a las 6 y no hay hora de salida. La acepté de una y comencé a incursionar en las prácticas como seleccionador de espárrago. Mira, en Piura no había uva en ese tiempo, tú conoces muy bien, no había caña de azúcar, arándanos que ahora hay. Siempre ha sido arroz, en ese tiempo algodón, pero había un mercado que explorado en ese entonces que eran espárragos de exportación. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando en el 93. Entonces entro a hacer mis prácticas a Bacus. El grupo Bacus era Frubec, Perú en ese entonces. Y como practicante, pues a la semana me llamaron los ingenieros, me preguntaron qué había visto como área de mejora y rápidamente pude detectar algunas fallas. Como yo salía a seleccionar espárrago con los obreros, entonces encontré que las mujeres y los hombres trabajaban, iban los hombres en una camioneta y las mujeres en otra camioneta. Las mujeres eran muy rápidas seleccionando espárrago y los hombres eran fuertes para poder cargar las jabas. Y en ese lapso había pérdida. Esto era en la cosecha. En la cosecha, en el acopio, ¿no? Y entonces los tiempos, era un problema porque el espárrago en el calor de Piura pues se pierde humedad, se deshidrata. Claro. El ingeniero me llamó a todos sus sectoristas y les dijo, escuchen lo que acaba de ver Rubén. Creo que eso fue mi primer también logro dentro de este mundo laboral porque me asignaron un sueldo y comencé a tener esa amistad también con los ingenieros y comencé a soñar de ser ingeniero como ellos. Yo creo que ahí comenzó ya el gusto por la agronomía, ¿no? Pasaron las huelgas y suena chistoso que un día lo llamo al gerente y le digo, ya empezaron los estudios y yo ya era jefe de campo, administraba el fondo del CREN. Y le dije, no se preocupe que me voy a quedar un año, voy a dejar de estudiar un año y voy a dedicarme a esto. El ingeniero me dijo, tú, si no te vas, yo te voto, porque quiero que tú estudies. Y me aconsejaron los ingenieros. Desde ahí generé una amistad con ellos hasta el día de hoy. Pero ¿por qué empiezo por ahí? Porque, como dijo Steve Jobs en su graduación, los puntos luego se encuentran siempre, es importante ir sembrándolos, ¿no? Y fue que yo me fui, no los volví a ver, terminé la carrera. ¿En Tumbes? En Tumbes. Y bueno, después tuve un trabajo así que fui supervisor de almacén del Grupo Romero cuando era Interamérica de Comercio, cuando estaba Total Artefactos, no era de la Curazao, era de Romero. Entré como inspector de almacenes, pero yo no era lo mío, entonces eso fue como recién casado, tenía que trabajar. Pero tuve que tomar una decisión de dejar eso para emprenderme en lo que yo quería.
Y así fue como entré al Ministerio de Agricultura, a trabajar en el PET, Proyecto Especial de Titulación de Tierras. De ahí entré al SENASA, trabajé en el SENASA como inspector de frontera, y como obra del destino, en una de las llegadas de frontera a Piura, me encuentro con el ingeniero de aquel entonces. Ya no trabajaba, ya no estaba Frube, él trabajaba en Hedge. Hedge Alemana era una compañía de investigación y desarrollo en protección de cultivos, y él era gerente de investigación. Y cuando me vio, me dijo, justo he venido a buscar talentos, ¿no? Y ahí postulé, ingresé, y ahí empezó mi carrera en este mercado de agroquímicos. Entonces, promotor técnico en Motupe, jefe de zona, desarrollista, comencé a tomar cargos ya más importantes, pero comencé a descubrir también que yo era técnico y si bien es cierto me gustaba tanto, pero me faltaban skills para poder llegar a puestos más altos. Entonces estudié en ESAN, un curso de posgrado, y así fui estudiando otro curso y comencé a tener cargos ya de gerencia. Pero acá pasa algo importante también, que Hedge se fusiona con Schering, dos compañías alemanas, se crea Grevo a nivel mundial, y luego de eso en 2 años se fusiona con Rompolan, la compañía francesa, y forman Aventis. En esos procesos de U-Venture, yo pude también igual, gracias a Dios, pasarlos, porque eran evaluaciones, No, no era claro, y en fácil. esas fusiones siempre se eliminan cargos redundantes, El entonces van quedando los 50% mejores, ¿no? porque tienen un jefe en un territorio y dos jefes no pueden estar, sale Claro. uno, y en esas evaluaciones, felizmente que pude llegar, y Aventis llegó a ser a nivel mundial la empresa número 1 en este sector, ¿no? Pero Bayer la absorbió luego de 2 años. Y eso es otro proceso más que pasé y llegué a ser funcionario, llegué a ser representante técnico comercial de la Bayer. ¿Y ahora estamos en qué año? Estamos hablando de que en ese lapso son 6 años que pasaron entre transformaciones, porque 2 años de una, 2 años de otra. Por eso ya estamos en el 2000. Estamos hablando que, claro, yo luego de esto, 2003, 2002 por ahí. Para el año 2002 ya Perú empezaba a pintar como una potencia mundial en agroindustria. Ya, bueno, por lo menos Chavimochic había nacido Sí, y crecido. es importante porque el primer reto que yo tuve fue en Motupe cuando habían limones, no había lo que hay ahora en esta zona, ¿no? Lo de Olmos no estaba, pero de ahí comencé a trabajar Chavimochic como buyer, y claro, Chavimochic yo ya lo encontré en todo su esplendor, porque ir a Chavimochic ya era un premio, ¿no? No llegaba nadie a Chavimochic porque tenías que pasar una serie de exámenes porque era una agricultura muy competitiva. Tanto Villacurí como Chavimochic eran los dos polos de agroexportación en ese entonces, solo los dos. Y yo llegué a trabajar a Chavimochic, estuve en Chavimochic, y ahí, bueno, he tenido la oportunidad de conocer empresas pioneras, ¿no? Entrar a trabajar, más que todo ser proveedor, asistir. Tú que has visto la evolución de la agroindustria peruana, tal vez brevemente cuéntale a las personas que nos están acompañando el día de hoy cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? ¿Y Mira, qué hizo que creciera tanto? mira, yo desde mi punto de vista he pasado lo del algodón, por ejemplo, que fuimos grandes en algodón, definitivamente, ¿no? Pero no era un cultivo rentable en ese tiempo, en ese entonces. Comenzaba el espárrago como punta de lanza a entrar a los mercados internacionales, ¿no? China era competencia porque en China un jornal era un plato de cereales. En ese tiempo era un jornal, era su plato de comida, y no competía, y siempre China con Perú eran los competidores en ese entonces. El espárrago era el cultivo en ese tiempo no había uvas, no eran pues los cultivos que ahora. Yo pienso de que fue una bendición el cambio de la Constitución para que las inversiones se comience a generar condiciones de invertir en un Perú. Antes el país no era seguro, nadie venía a invertir en el país, entonces comenzaron a venir los inversionistas y comenzaron a invertir en cultivos de exportación, se desarrollan los grupos y
Chavimochic, Villacurí comienzan a generar fuente laboral. Los trabajadores que antes, los pueblos estos eran muy pobres, los hijos y los trabajadores, esto hoy día pues es la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo se generó trabajo en el tiempo, cómo se llegaron a desarrollar las regiones. Especialmente ahora estamos hablando de Piura, que es uno de los primeros productores como región de uva, ¿no? Claro, muy poca gente sabe que hay regiones del país como La Libertad, Ica y algunas otras en las que en las épocas pico el desempleo es negativo, ¿no? Tienen que importar mano de obra de otras regiones gracias al crecimiento de la agroindustria. Sí, mira, hay un ejemplo cuando ocurrió el terremoto de Pisco Ica, el terremoto escaseaba, la gente tuvo que venir gente de la sierra para cubrir todos esos espacios porque como había reconstrucciones, entonces la gente se iba a trabajar. Entonces mucha gente de la sierra entraban a los fondos a trabajar y yo creo que uno de los sectores de mayor fuente de empleo es la agricultura sin duda, ¿no? Y eso es lo que trae desarrollo. Yo conozco en Piura gente, cuando iba por la arena bajo Piura, yo trabajaba allá, había mucha pobreza. Hoy día uno encuentra los moles, la gente comprando sus canastas, saliendo de los supermercados. Entonces hay desarrollo, hay progreso. Y creo que eso es definitivamente la clave del desarrollo de esas regiones. Y no solamente estamos hablando de Piura, Chiclayo, ahora ya es Arequipa. Entonces hay muchas regiones que se han beneficiado de este boom agrícola, ¿no? Claro, las agroindustriales hoy son la principal fuente de mano de obra formal rural, Así es. generando más de 900.000 puestos de trabajo directos, perdón, más los puestos de trabajo indirectos que están en las Totalmente. industrias que las sirven, ¿verdad? Tú has Total. pasado por el sector público, has pasado por el sector privado, eres agrónomo. ¿Alguna vez soñaste cuando estabas estudiando agronomía que esto iba a Mira, suceder? mira, yo te cuento una anécdota que viví porque yo estudiaba en la casa de mis tíos. Mis tíos me cedieron en Tumbes para estudiar ahí por la familiaridad que había. Mi tío era un productor muy reconocido, Pedro Merino Hidalgo, en paz descanse él, un empresario próspero, ganadero. Yo viví en su casa, aprendí mucho de él. Y él recibía unos técnicos un día, a las 5 de la mañana, su fundo de arroz, para hacer unas calibraciones de un herbicida, Rostan. En esos años yo era pues un estudiante. Y él me dice, hijo, quiero que estés ahí a las 5, quiero que veas. Y vi a dos ingenieros bajar de una camioneta y hacer la calibración. Y en sus ejercicios pues no había celulares, nada, todo era librete. Y eso fue lo que me encantó. Entonces yo miraba a esos ingenieros con algo de que era un sueño para mí, pero que de pronto solo era un sueño. Cuando pasan los años, yo llegué a la Bayer y llegué a ser representante en Piura de Bayer, pero Bayer venía de Aventis y Aventis había absorbido a Rompolen a esta empresa. Resulta que este herbicida había evolucionado con otro que era el RAF y me tocó a mí ir a hacer esos ensayos a la finca de mi tío. Y yo llegué a hacer esa calibración a la finca de mi tío con otro herbicida de la misma ex Rompolen. Entonces, yo sí creo que los sueños cuando tú los tienes presente y los sigues soñando se cumplen. Hay que perseguirlos para los jóvenes que están siempre y dicen no sueñes, tienes que ser realista. Y de hecho que en la sociedad hay gente que te dice no puedes y eso te lo vas a encontrar siempre, tú lo debes conocer. Entonces uno tiene que seguir sus sueños, seguir perseverando en algo que uno puede alcanzar, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de la industria de protección de cultivos en estos veintitantos años aquí en el Perú? Yo creo que el sector, me hablas del sector ya de la industria de protección de cultivos, ¿verdad? Correcto, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido innovando. Va en una línea de crecimiento a través de los años, por supuesto, porque nuestra agricultura va en ese ritmo, ¿no? Y a medida que sigue en ese ritmo, porque hay muchos desiertos por desarrollar, nuestra industria va a seguir creciendo, porque estamos en el mismo sector. A través de los años, lo que ha pasado es que lo que antes era innovación, tecnología, hoy está quedando obsoleto. Hay moléculas que van cancelándose porque el mundo va exigiendo productos inocuos, productos orgánicos, cero residuos, ¿no?
que respeten el medio ambiente, que respeten la salud por sobre todas las cosas de los trabajadores. Y este tipo de desarrollo de agricultura moderna es más exigente que la agricultura tradicional porque si no, no vende sus espárragos, sus uvas a Europa. Es el mercado internacional el que nos exige a nosotros ser más competitivos a la larga. Y por ende van cambiando también los productos, van apareciendo nuevas alternativas, inocuas definitivamente de uso a la agricultura para proteger plagas y enfermedades. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando paso de Bayer a DuPont, en DuPont estuve 11 años. En DuPont aprendí muchas cosas de afuera porque ahí hice mi maestría en Centrum Católica, en Europa, en España, estudié en IADA y pude hacer programas en Yale, en Kellogg's. Pero para mí el estudio ha sido clave siempre en mi desarrollo. En este ir y venir, paso a trabajar, increíble que parezca, de las multinacionales que venía, tanto de Bayer como DuPont. Un reto grande que tuve de entrar a una empresa nacional, pero ya con masa crítica, con planta industrial, formulación de productos, importaciones, grande dentro de las top, Farmagro. Y esa fue otra experiencia que tuve como CEO de Farmagro, impresionante porque ya estar en el directorio, reportar a un directorio, era una nueva experiencia para mí. Cuéntame un poquito de esa transición, ¿no? Porque antes estabas el rango de responsabilidades al ser la cabeza de una empresa local tiene que haber crecido exponencialmente versus lo que cubrías antes siendo un ejecutivo comercial de alto nivel, pero de una multinacional donde muchas cosas ya venían hechas y dichas, ¿no? Así es. Mira, hay diferencias en en los dos mundos, son mundos diferentes. El board, que era de las multinacionales, son profesionales de muy alto nivel y de mucha exigencia quizás en la parte de conocimientos, ¿no? Los sistemas, definitivamente acá, cuando yo entré, yo creo que el éxito que tuve en la empresa familiar fue cómo poder interactuar y manejar a los socios, a los dueños, que eran familia, poder manejar eso, pero más aún era el tema de cómo los core values que había llevado en la corporación, el impacto fue impresionante. Adaptar los core values a una empresa de repente que no tiene tan bien implementado estos temas de módulos, al final se reflejan en números rápidos, no solamente en ventas, sino en el EBITDA final, porque reduces costos. Creo que yo atribuyo mucho ese punto, los core values implementados en una empresa como la que encontré. Aprendí mucho de la empresa, por supuesto, también, porque era otro tema, era otro mundo totalmente diferente. Había más responsabilidad con gente, tenía las áreas hechas. También tenías un gerente de finanzas, el de operaciones, el de recursos humanos. Entonces era una pasión poder interactuar con todas las áreas. ¿Y cuáles fueron los core values que implementaste? Mira, en ese tiempo, la parte de honestidad, para mí, la parte de honestidad y respeto, que fueron en DuPont, hasta ahora me acuerdo, honestidad y respeto eran los más poderosos, de ahí salud, medio ambiente era el otro. Pero yo creería que los de honestidad y la parte de respeto ayudaron mucho a la convivencia, ¿no? El clima organizacional, la parte de calidad total también, que ese era un tema que siempre lo he tenido como mejora continua, ¿no? Me ayudaron mucho en esta empresa. Eso me llevó a que los socios al final me llamaran un día, suena chistoso, pero me llevaron a un café y me quisieron hacer presidente de la industria. Al final, bueno, era un mundo, otro mundo en la parte gremial. Y bueno, ya tengo 5 años como presidente del gremio de la industria y participo en el consejo directivo de la Cámara. Pero estas cosas es como que le he agarrado ahora a estos años, yo tengo 54 años, le he agarrado pasión a la parte gremial, ¿no? Ayudar a mi industria, haber trabajado tanto en todo este tiempo. Dedico ahora parte de mi tiempo para
para poder hacer esa labor. Excelente. ¿Y tú dirías que es fácil llegar a consensos a nivel No es gremial? fácil, no es fácil, pero una que siempre es importante, buscar los consensos. Soy un fiel creyente que los consensos son la parte armónica siempre de los convenios. Cualquier trabajo de cooperación, nos toca hacer ahora un trabajo de cooperación con el Estado, con SENASA. Nos ha tocado trabajar juntos en talleres internacionales, en foros, pero nosotros vivimos eso, vivimos siempre tratando de en consenso llevar planes de que la industria se mantenga siempre aportando, ¿no?, al sector agrícola. ¿En qué momento decidiste hacer una transición de ser un un funcionario importante de las multinacionales que me mencionas, o de ser CEO de una empresa grande local, a emprender, a tener tu Me- negocio? sí, Jorge, mira, fue cuando me senté en el directorio de la Cámara. Ya te imaginarás que todos los que estaban a mi costado eran empresarios, pues, y yo era el único que estés acá, ¿no? Y entonces comencé a vivir eso, sentirlo, Eso ¿no? fue hace 5 años. Hace 5 años. Comencé a sentirlo, ¿no? Y yo me preguntaba si he pasado tantos cargos puestos, porque yo no puedo ser un empresario también. Ujú. O sea, ¿qué necesito? Recuerdo que le pregunté a un amigo que es un empresario que estaba ahí, Rubén, no es fácil, no es imposible, pero muchos de los que estamos acá, hay empresas que vienen de generación en generación. Pero a alguien de los abuelos o bisabuelos tuvo el peso de crearla. Entonces, si tú quieres, puedes hacer ese peso y piensa siempre en un legado, piensa siempre en el futuro. Y fue un gran compañero que hasta ahora nos reunimos a tomar un café, contarle cómo me va. Y ahí fue que emprendí. Salí del mundo de ser dependiente para emprender un proyecto propio y aposté una empresa propia que es la Agrilan. Actualmente tengo un socio que trabajó conmigo en el negocio por muchos años. Y ya llevamos nos estamos yendo al cuarto año, ya tenemos 3 años, ¿no? Estamos ahora importando productos de España, de México, ¿no?, de Chile, son soluciones para los agricultores, pero siempre enfocados sobre productos orgánicos, biológicos, nutrición. Oye, y siguiendo con la transición, 5 años atrás, 49 años, me imagino que tu mochila ya tenía alguito de peso. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo te animaste entre los pros y los cons a irte solo? ¿Pasó con tu familia que te decían en la casa? Sí, mira, yo no te había conversado, yo tengo una maravillosa familia. Nos hemos mudado de lugar en lugar también, porque yo viví en Trujillo 8 años y acá en Lima estamos viviendo casi 11 años. Mi esposa, mis 3 hijos son jóvenes, ya la mayor trabaja conmigo, tiene 25 años, estudió acá en la UDEP de Piura, en Lima. El segundo, que le sigue, 24 años, él estudió en la UPC, ya tiene consultoría y una empresa de e-commerce a su corta edad. Y el tercero, que le falta un año para terminar agronegocios y estudia y trabaja en Pizza Hut. Entonces, a mí me llena de orgullo cuando él lo veo emprendiendo también, buscar un trabajo. Creo que eso es la clave del éxito para los profesionales, siempre empezar de abajo. A mí me pasó. Y cómo hemos afrontado estos cambios, nunca fue fácil. Mi esposa es más estable, ella trabajó para el gobierno. Ella siempre le gustaba algo seguro y quedarse en algo seguro. Y sí, un poco más retador, quizás, un poco más emprendedor, ¿no? Cuando se presentaban las oportunidades, las tomaba, pero siempre por el bien de la familia, ¿no? Nos mudamos, ahora estamos acá y bueno, ese para mí es el motor de todo lo que hago, mi familia, y juntos trabajamos en estos proyectos que tenemos, ¿no? Tanto mi hijo, que yo lo ayudo, como él, que me ayuda en Es el un mundo proyecto familiar, de las dirías. telecomunicaciones. Claro, Ah, claro que sí, excelente. claro que sí. ¿Qué ventana de oportunidad encontraste para
empezar tu negocio en una industria que parecería madura cuando uno la ve de afuera, ¿no? Y muy competitiva. Sí, hay dos, resulta que en el sector nuestro la tendencia es hacia los productos orgánicos. El crecimiento es un 15% más o menos anual, entre 12 al 15%, mientras que en los agroquímicos los crecimientos son 4 o 5%. O sea, estamos hablando de que hay una diferencia abismal en la tendencia y es porque en el futuro esa es la exigencia de comer saludable, los alimentos, el medio ambiente, el clima. Entonces, eso también me motivó para enfocarme sobre esa dirección, ¿no? No ha sido fácil porque me tocó emprender sin saber que venía una pandemia, porque lógicamente pues los gerentes nos gusta planificar siempre, pero eso no se planifica, eso aparece. Los problemas como los que estamos viviendo actualmente, el ciclón está haciendo daño, definitivamente los afronta el empresariado. El empresariado lamentablemente no es bien visto. Quizás porque ven la punta del iceberg, no ven lo que hay debajo del iceberg. Mucho sacrificio, mucho ansiedad a veces por pagar compromisos, planillas y cosas. Claro. Entonces no es fácil hacer empresa, ¿no? Bueno, es que muy poca gente entiende que una cosa es arriesgar dinero ajeno cuando eres empleado Así es. y otra cosa es arriesgar el patrimonio de tu familia. Totalmente, totalmente. Y la reputación de tu familia, además, ¿no? Así es. Así es. Y haber construido tanto, dices, de pronto hay que tomar mejores decisiones siempre, pero hay unas frases que siempre no sé, no me acuerdo del autor, pero que decían: los eruditos viven un mundo que ya no existe, mientras los aprendices heredan el futuro. Nosotros somos aprendices siempre, ahora estoy en una etapa de aprendizaje, definitivamente que estoy siempre, constantemente tratando de capitalizar, ¿no? Y yo diría que eso es importante en el mundo del emprendimiento. Como todo trabajo, nada es fácil, pero yo creo que la perseverancia es de lo más importante para los jóvenes, a veces que se cansan, a veces que se desaniman, ¿no? A veces en esta escalera del CEO, definitivamente, pues algunos van corriendo queriéndolo alcanzar, pero otros van haciendo lo que les apasiona, perseverando, y son los que llegan más rápido. Decía un gerente: hijo, las cosas caen por su propio peso. Y el peso es justamente los resultados, el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Nos comentaste hace un rato, hace unos minutos, que seguías la frase de Steve Jobs de conectar los puntos, ¿no? Ujú. ¿Cómo todo lo que hiciste desde que estuviste en la finca en Tumbes de arroz de tu tío a, a hoy te ayudó bueno, a ser presidente del gremio, te ayudó a ser un empresario del sector ahora? Y yo creo que cuando uno empieza, no se imagina que puede llegar. Yo nunca me iba a imaginar vivir en Lima dentro de 25 años y ser presidente de la industria, ¿no? Creo que en el camino hay retos por etapas. Un día me dijeron a mí: ingeniero, usted ha llegado a la cima del éxito cuando estaba en Bayer. Entonces no sabía qué responderle, pero encontré una de las frases. Siempre me gustan leer biografías de líderes activistas audaces, y en una de Nelson Mandela, que dice: he descubierto el secreto, que después de escalar una gran colina solo se descubre que hay muchas más por escalar. Cuando uno llega a hacer a un cargo, uno está mirando ya los siguientes, y así. Yo creo que cuando llegué a gerente acá en Lima, sí soñé en ser un director de la Sociedad Nacional de Industrias o de algún gremio, decía yo, porque yo también participaba en la sociedad, pero no sabía que de pronto me llegaría el mundo gremial por el lado de la Cámara. Entonces, de hecho que llegó pensándolo como tú acabas de, ¿no?, de explicarlo. Son por etapas que uno se va marcando. Y todas esas amistades, contactos que fuiste cultivando en el tiempo, te han permitido
abrir las puertas para tu nueva línea de negocio? Sí, por supuesto. Siempre, el relacionamiento, el networking es maravilloso. Pero cuando tú vas a emprender un negocio, hay cosas que también hay que tenerlas claras para aquellas personas que quizás desean emprender. No todo es fácil. No todo es fácil porque una cosa siempre son los negocios y otra cosa también la parte amical. Entonces yo cuando entré a este mundo, lógicamente, pensaba que todos iban a decir, ven acá, y ya la tenías fácil. No es así, no es así. O sea, nos tocó camellar, como dicen mis amigos en Colombia. Nos tocó camellar y ganarse el lado de la creencia de tu propuesta de valor como empresa. Ujú, Ya una cosa es la amistad, otra cosa es una propuesta que tú lleves para solucionar algún problema o no ujú. de un cultivo o algo, ¿no? Tienes que buscar las mejores propuestas, que es lo que nos toca hacer como Agrilán, traer lo mejor para que puedan solucionar problemas al campo. Claro, y tú que has trabajado pues en estas multinacionales gigantes con una oferta de producto increíble, con presupuestos altísimos de innovación y desarrollo, hoy estás en Así una es. empresa con tus propios recursos. ¿Cómo has encontrado esos espacios de oportunidad? Me imagino que conoces las fortalezas y las debilidades y por ahí los huequitos por donde se mete, pero una cosa es hacerlo con la infraestructura, el monstruo, y otra cosa es hacerla solo. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, en las empresas grandes, comencé a ver que las empresas grandes a veces tienen la masa crítica, tienen, como decimos en finanzas, mucha grasa, ¿no? Comencé a ver las empresas emergentes como empresas con más fibra, que se movían más rápido. Ujú. Entonces yo opté por irme por las empresas de fibra rápidas, La agilidad. por la agilidad para poder traer y rápido hacer socios o alianzas estratégicas en regiones y poder facilitar la logística, ¿no? Y no es fácil porque cuando tú trabajas en una empresa grande tienes todas las áreas a tu lado, pero cuando tú eres un empresario, un emprendedor, tienes que hacer la vez de varias áreas también, Claro, ¿no? Entonces nos ha tocado hacer ese trabajo. Esa es la diferencia, ¿no? claro. Bueno, tú y yo sabemos, pero no necesariamente el público que nos escucha, pero el Perú tiene dos realidades dentro del país, ¿no? Por un lado, 300.000 hectáreas altamente tecnificadas en la costa, ¿no? Que generan, no sé, casi 10 billones de dólares en exportación en los productos que conocemos. Pero por el otro lado, tenemos más de 2 millones de hectáreas Ujú. dedicadas al agro, con agricultura de supervivencia familiar, eh, que está pasando por una coyuntura, al igual que la gran industria, muy complicada. Fertilizantes caros, fletes caros, incremento de costos, compresión de precios, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de las industrias que servimos al agro en este entorno para facilitarlo? Mira, sí, a ver, inclusión por un lado, ¿no? Tenemos que incluir las regiones más alejadas que por su geografía a veces se hace difícil que la tecnología pueda llegar más rápido. En la costa es más rápido definitivamente, pero la inclusión es la asociatividad. En estas regiones estamos hablando de 270.000 hectáreas de papa, por ejemplo, que son los que están en la parte andina, ¿no? Poder trabajar en forma conjunta la industria con el Estado, porque yo creo en la cooperación, en el trabajo, en la apertura. No podemos estar por cuerdas separadas. Definitivamente el trabajo es en forma conjunta para poder llevar desarrollo. ¿De qué manera, por ejemplo? Los agroexportadores son especialistas en el post cosecha de cultivos de frutas y hortalizas. Y tenemos un competidor de papa, que es Holanda, que son papas que vienen ya por estos procesos de post cosecha totalmente modernos, que son hasta prefritas, embolsadas y todo. A ¿Por las qué no, congeladas. claro, ¿por qué no hacer un trabajo con los paperos para poderles llevar esa tecnología y que puedan tener mejor competitividad en los mercados? Nuestro plato principal es el pollo a la brasa, es el número uno, y al lado del pollo a la brasa va la papa.
Entonces, ahí es donde hay que conquistar, pero hay que ser más competitivos. Entonces, yo creería que ese es un ejemplo de lo que deberíamos hacer los industriales y trabajar en forma conjunta para poder llevar desarrollo y progreso también a cultivos de este tipo, cultivos tradicionales, ¿no? Igual el arroz, igual otros cultivos de sierra, ¿no? Claro, pero ese es un mercado al que todavía no se ha llegado No se ha porque es llegado. difícil, son pequeños, Así no es, tienen sujeto de crédito, totalmente. etcétera, etcétera, etcétera. Y has usado una palabra que me encanta, la asociatividad. ¿Tú ves factible que jugadores de la industria, pero de diferentes componentes, se asocien para llegar allá? ¿Y ves que el Estado pueda hacer parte de una iniciativa así? Yo creo que ahí está el punto del cuello de botella. El problema viene porque venimos nosotros con un problema político que lamentablemente pues conocemos muy bien. Estos cambios rápidos de presidentes no nos ha permitido trabajar. Pero sí creo que se puede hacer. ¿Se puede lograr? Claro que se puede lograr. Hay regiones en Arequipa que están trabajando en forma en cooperativismo, eh, bien dicho, por supuesto, porque también el cooperativismo se satanizó en el tiempo de la reforma, pero el verdadero cooperativismo, bien llevado, definitivamente ha tenido éxitos en varios países. He visitado yo cooperativas de Brasil, de Colombia, de otros países que son un éxito, ¿no? En donde en forma asociada ellos pueden agregar más valor a sus empresas, ¿no? Como socios quizás. Yo creo que hacia eso se pueden hacer trabajos también en la sierra, en la costa norte, no con todos, pero yo creo que hay muchos que sí quisieran. Se necesita el trabajo de un gobierno estable, en primer lugar, y un gobierno que tenga apertura al empresariado para que se pueda hacer en forma conjunta, de hecho que se puede hacer. Es muy soñador hablar de una papa premium, una papa orgánica, una papa peruana al mundo. Mira, sería, la verdad que tenemos 4.000 variedades de papa, creo que el banco de germoplasma más grande del mundo está acá. Y hay papas que no hay en Holanda ni en Europa que las tenemos acá, son nativas. Y tenemos el clima ideal. ¿Y qué falta? Es soñador, sí, pero de todas maneras no es imposible. Yo creo que sí se puede hacer cuando se tienen las personas capaces. No hablo de los dos lados, ¿verdad? De los dos lados, porque se necesita gente líder para poder llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza. ¿Dónde los conseguimos? Eh, Nos toca trabajar, Tú nos serías un toca seguir voluntario. trabajando. Siempre voluntario, como siempre, creo que algo tengo que dejar, algo que en el camino comencé a mirar de que algo tenemos que dejar en este ciclo de vida. ¿Cuál sería tu legado? Mi legado, definitivamente que la educación para mis hijos, por un lado, la formación, que ellos hagan lo que yo hacía, que construyan también, ¿no? Y a la industria, hacerla sostenible, por supuesto. ¿Y el de Agriland Global? Ese es el legado que quisiera que muchos años tenga de vida, porque algo que siempre quizás me gustaría que la recuerden que nació en la pandemia, que fue una empresa de pandemia. Nosotros abrimos oficinas un 2 de marzo en San Isidro del 2020. Quebramos el champán y abrimos las oficinas, celebramos. Esa oficina nos duró ahí nomás unos cuantos días, 2 semanas y a tu casa. 2 semanas. Y teníamos importaciones en marcha. Entonces, ya te imaginarás el gran reto que hay que enfrentar, ¿no? Entonces, por esa razón, lo que acabas de decir, claro que sí, claro que sí. ¿Y alguno de tus hijos está entrando? ¿Le llama la atención? Yo creo que mis 3 hijos son conscientes, son jóvenes, y cada uno hace lo propio. Mi hija me acompaña. La que cuando fundé la empresa ella era la primera que pedí que se siente en un escritorio, mi hija, ¿no? Ella es la que me acompaña. Mi hijo, el segundo, él sí ya emprendió, él es un emprendedor a su corta edad, ¿no? Tiene una consultora de marketing y él mismo tiene el Veloci Store, es una empresa de él que es e-commerce. Y sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí está el mensaje hacia ellos. ¿Dónde ves a Agrilance en 10 años?
Mira, una empresa que no solamente está en Perú, la veo que puede estar en Bolivia, en Colombia, una multinacional. Eso es lo que sueño ahora. Y cuando soñaba yo, de repente era promotor, era algo y en ese momento quizás que no lo podría alcanzar, creo que ahora estoy soñando eso. Más allá de los temas coyunturales, ¿no? Temas políticos en Latinoamérica, siempre hay un sitio, siempre hay otro, eh, fletes o fertilizantes que hemos vivido, que nos han impactado, también responden a una coyuntura que esperemos que pase pronto. Pero en el largo plazo sabemos que la población crece y necesita alimentos y no hay ni más tierra ni más agua disponible. Entonces, los que trabajamos en el agro tenemos una gran obligación a hacerla más productiva, más eficiente, si queremos que nuestros nietos tengan que comer, ¿no? ¿Cómo estás orientándote y a AgriLands Global en esa línea? Mira, es interesante tu pregunta, Jorge, porque como país tenemos una ventana muy grande, una oportunidad tremenda. El país yo creo que potencialmente hablando, tenemos muchas áreas por desarrollar todavía en los desiertos. Hay proyectos que faltan todavía terminar, megaproyectos que hay que destrabarlos definitivamente, como Chavimochi, la tercera etapa, ¿no? El de Majes que hay que llevarlo a cabo, viene Chinecas, el de Puyango, Tumbes, entonces hay mucho por desarrollar. El Perú tiene algo importante, ¿no? Tiene la calidad de sus frutas ya cotizada en el mundo entero, ¿no? Ese es algo que se ha hecho con mucho pulmón, pero que ahora el segundo paso es cómo el Perú se llegue a constituir una despensa de alimentos, ¿no? Una despensa que desarrolle más alimentos para el futuro, porque nosotros ahora tenemos 7.000 millones de habitantes en el mundo y en el 2050 la FAO habla de 9.000 millones de habitantes, o sea que el ritmo de crecimiento de la población versus las hectáreas de cultivo no están alineadas, ¿no? Entonces ahí vemos que lo que se tiene que hacer es más productivo. En la corta área que tienes le llaman hectáreas virtuales. ¿Cómo ser más competitivo, tener más producciones? Como el caso de maíz. En mis tiempos el promedio de producción eran 3.000, 4.000 kilos por hectárea, ¿no? Ahora hay maíz que están sacando 13.000 kilos por hectárea. Entonces son maíces lógicamente que tienen son otros materiales genéticos que hacen de que exista más alimento. El Perú tiene muchas oportunidades para desarrollar. Como mercado, la agricultura no para y no va a parar. En la pandemia nunca paró, porque la gente necesita alimentarse. Entonces hay mucho potencial para los inversionistas que están pensando en el país, pues hay por desarrollar mucho, ¿no? Yo estoy muy seguro que los temas políticos van a subsanarse y al final vamos a entrar en un periodo, Dios quiera, más tranquilo para que podamos seguir en la misma senda del crecimiento y sobre todo tranquilidad que necesita el país. Muy bien, totalmente de acuerdo. Mira, compartimos la misma visión sin haber conversado antes. Yo también he estado, al igual que tú, años en esta industria fabulosa que nos ha hecho sufrir, pero Así, nos ha llenado de momentos muy gratificantes así también, es. ¿no? Te agradezco muchísimo por tu participación, Rubén. Ha sido una conversación maravillosa y te invito a que nos hagas las palabras de cierre para toda la audiencia que hoy nos acompaña. Perfecto, Jorge. Primero agradecerte, agradecer a Business Night, a Paola. Eh, bueno, estos temas que estamos viviendo definitivamente son la coyuntura actual, pero esto va a cambiar. Nosotros a través del tiempo hemos visto cómo el país ha pasado diferentes crisis. Hemos venido de crisis y la agricultura ha sido muy resiliente, ¿no? Los agricultores especialmente, qué tan fuertes pueden ser para poder paliar el alza de los fertilizantes, las sequías, crisis política y todo lo que estamos viviendo ahora están viviendo con un ciclón Yaco que les está causando muchos malestares y problemas. Hay que tener fe, perseverancia, resiliencia por sobre todas las cosas y seguir adelante porque el próximo año esto definitivamente va a cambiar. Se vienen los años de bonanza, hay que estar preparado para ese entonces, así que les deseo el mejor de los éxitos a todos. Muchas gracias, gracias Jorge. Gracias a ti, Rubén.